presentar a nuestro hermano Augusto Stephen, que nos trae la palabra el día de hoy, continuando siempre con el estudio de los profetas menores y específicamente del libro de Oseas. Adelante, hermano. Bueno, aquí estamos una vez más en el culto de Doctrina para la Vida. Y bueno, vamos a continuar siempre en el estudio del libro de Oseas. Esperamos que más hermanos conectados a la plataforma de Zoom para este importante estudio de este libro de los profetas menores. Así que es importante, hermanos, aprovechar al máximo para estos estudios. No crean que es sencillo, ¿verdad? Y hacer, ¿cómo se llama? O preparar este tipo de estudios acá, ¿verdad? Porque yo le pongo bastante tiempo a esto, ¿verdad? Yo quisiera avanzar 2 o 3 versículos cada reunión, pero lo que queremos siempre es dar, como dicen, pan sin levadura. O sea, el pan, buen pan. O sea, tratar de llegar realmente a qué es lo que nos quiso decir, qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. O el mensaje que le transmitió al autor del libro, la idea principal. Que también nos va a servir para aplicarla al día de hoy. Normalmente es decir, bueno, vamos a hacer un estudio exegético y hasta ahí nomás queda. No, la idea también es que aprendamos nosotros de cómo debemos honrarlas, ¿no? Cómo debemos vivir la vida. Para algunos, pues, de poco tiempo queda, desde que seguimos, vamos a comer bien y durar hasta los 90, los 100 años, y como Caleb, y continuar en este ministerio. Así que les animo, ¿verdad? Porque, como les digo, tratamos de enseñar bien la palabra, ¿verdad? Tratando, como dice el Señor, de un pan sin levadura. Muy bien, hemos estado estudiando el capítulo 4, que corresponde a la segunda parte, o a la sección 2 del libro de Oseas. Habíamos dicho anteriormente que ya el Señor habla directamente al pueblo, ya no le habla en parábolas, ya no le habla en metáforas, ya no utiliza, podemos decir, la figura del matrimonio entre profeta, ¿verdad? Y Gomer, su esposa, sino que va directamente, va al grano, como diríamos nosotros. Directamente les dice el problema que tiene. Ya han transcurrido algunos años, suficiente tiempo para que el pueblo pudiera, podemos decir, contender unos con otros. O sea, poder, ¿cómo se llama? Hablar unos con otros para, al fin y al cabo, ¿verdad? Arrepentirse y volver a la relación de pacto que el Señor buscaba. Recordemos que el contexto de este libro, ¿verdad? Se ubica dentro de lo que es la dispensación de la ley. O sea, que ahí estaban todavía bajo la ley. Entonces Israel se había apartado, había cometido transgresión de la ley. Se había apartado y había quebrantado básicamente el primer mandamiento
y habla de los ídolos. Lo primerito que hizo el pueblo, entregarse completamente a la idolatría, quebrantando el primer mandamiento. Y obviamente, quebrantar el primer mandamiento es el culpable de todos, porque esas son las cosas de Dios, hermano. No es que ya el Señor vamos a 90%. No, es 100% o nada. Y a lo largo de la escritura nos enseña eso. Es frío, es caliente, pero nada de tibieza. ¿Se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios? Uno debe andar como él anduvo o andar de otra forma completamente diferente. Entonces, el pueblo se había desviado completamente. Entonces el Señor había pedido que, en primer lugar, que cada quien contendiera entre ellos, o sea, que entraran en juicio. Pero parece que esa exhortación, ¿verdad?, fracasó porque han pasado algunos años. Ya el Señor entonces tiene que contender directamente con ellos. Vamos a recordar un poco el pasaje bíblico y vamos a seguir analizando los siguientes versículos. En el capítulo 4 dice: oíd palabra de Jehová, oh hijos de Israel. Jehová tiene pleito con los habitantes de la tierra. ¿Verdad? En otras versiones dice que Jehová contiende con los habitantes de la tierra. O sea, podemos decir que el Señor está llevando a juicio. Entonces Jehová tiene pleito, tiene contienda con los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. El perjurar, el engañar, el asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido. O sea, cuando dicen han irrumpido, ¿verdad? Es como dicen, ha golpeado con ímpetu. Ha venido con ímpetu, ¿verdad? Así como cuando viene una ola, ¿verdad? O cuando una ola en el mar pega con ímpetu, ¿verdad? En las playas. Entonces dice que ha irrumpido. Estas cosas, imagínense ustedes las cosas, ¿verdad?, que han irrumpido. Y dice, uno a otro se suceden los hechos de sangre, ¿verdad? O sea, termina un hecho de sangre, comienza otro y comienza otro, uno a otro. Una sangre, como dice en el original, tiene a otra sangre. Como que no hay descanso. O sea, pareciera que con estas cosas que están caracterizando la sociedad israelita de aquel entonces. Están caracterizando esas cosas que no deberían caracterizar a un pueblo que vive bajo el pacto. Deberían mostrar otras virtudes, otras cualidades. Sin embargo, el Señor dice la razón por la cual tiene pleito, porque estas cosas han irrumpido. Ahí están. Y continúan. Y cuando habla, hermanos, de irrumpir, es como un tsunami. Como el agua, cuando, digamos, sigue, penetra, irrumpe y va destruyéndolo todo. Y esto, claro, va conectado siempre con el versículo 1. Dice que no hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. Obviamente, cuando no hay conocimiento de Dios, no hay a quien darle cuenta. Un ídolo es algo muerto, sin vida. No ve, no oye, no entiende, no habla. Así es un ídolo. Y el que le da cuenta a un ídolo, ¿qué puede esperar de un ídolo? Pero no le va a hacer nada porque es una imagen de palo, nada más, es algo de madera. Nada puede hacer. Entonces, por eso es que como no hay conocimiento de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso las cosas que cultivan, o sea, las han dejado entrar
las han permitido. Lo que más me llama la atención es que pareciera que fue una sociedad sanguinaria cuando vemos esto, llena de sangre, porque una sangre, dice, sigue a otra, o sea, y cuando habla de sangre, ¿no? Habla de asesinato, habla de homicidio, y no solamente de eso, sino también de los sacrificios humanos hacia las deidades, ¿verdad?, que habían adoptado los israelitas. Entonces, estas cosas han irrumpido. Y dice después el versículo 3, por eso, o sea, con las cosas que han irrumpido, la tierra está de duelo, y todo habitante de ella desfallece, junto con los animales del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar perecen. Para que vean ustedes el impacto. El versículo 4 dice, nadie contienda, ni amoneste ninguno. ¿Verdad? O sea, nadie contienda, porque no vale la pena. Como lo había mandado antes, en el 2:2, acusad a vuestra madre, acusad. En el Reina Valera dice, contender con vuestra madre, contender con ella. Pero ahora el Señor dice, nadie contienda, ni amoneste a ninguno. Nadie amoneste. La razón es porque es contigo con quien tengo pleito, oh sacerdote. Ahí tu traducción dice, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Creo que la traducción mejor. ¿Por qué razón? Porque recordemos que aquí está hablando al Israel de las 10 tribus del norte. Entonces, el Israel de las 10 tribus del norte en verdad no tenían un templo. O sea, si ellos querían adorar a Dios, tenían que ir a Jerusalén. Estaba el templo y lo llamaban los sacerdotes. Esto es lo que está haciendo una comparación. Realmente que nadie contienda con nadie. Nadie tenga pleito con nadie. Y la razón dice, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Lo vamos a ver. Tropezarás, por tanto, en pleno día. También el profeta tropezará contigo en la noche. Y haré perecer a tu madre. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí dice, 7, cuanto más se presentaron, más pecaron contra mí. Por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta. Y sigue, continúa. Vamos a ver el del versículo 3. ¿Les digo? Versículo 2, las cosas que han irrumpido. La verdad es que cuando veo estas cosas que caracterizaban esa sociedad de aquel entonces, yo digo, eso se parece a lo que ocurre hoy en día. Exactamente, pareciera que como que se repite hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como que estas cosas, como que cuando ya un pueblo se entrega a la idolatría, pues simplemente no tiene conocimiento de Dios. No tiene conocimiento de Dios, estas cosas caracterizan a la sociedad, ¿verdad? Jurar en falso, engañar, asesinar, matar, ¿verdad? Adulterar, que se refiere más que todo, digamos, a tener la mujer del prójimo. Todas estas cosas, ¿verdad? Son típicos de una sociedad en decadencia. Cuando estas cosas, hermanos, irrumpen, es porque algo malo pasa. Tal vez todavía podemos decir, la sociedad de ahora no se ha llegado todavía al colmo. No ha llegado al colmo de la maldad porque todavía hay justos en la tierra viviendo. Pero no es como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que
El Señor, pues, hubiera habido, aunque sea un par de justos, o los 5 justos, por eso no lo hubiera destruido la tierra. No hubiera destruido Sodoma, pero el único que había, el Señor lo sacó y la tierra fue destruida. Entonces, si todavía en la tierra pasan cosas, todavía no vemos hechos, ¿por qué razón no dice? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No hay justicia. Pero créanme, hay mucha gente que ora, yo sé, de rodillas, claman por el país, por las naciones. Por eso es que todavía el Señor está esperando con paciencia arrepentimiento. Entonces dice, como estas cosas han irrumpido, hable ahí en el 4.3 dice, por lo cual se enlutará la tierra, en la versión Reina Valera, y se exterminará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Obviamente que el versículo 3, ¿verdad? Nos muestra varias cosas, ¿verdad? Como el estado de depravación en que vivía la sociedad israelita, porque se había entregado a la idolatría, a adorar dioses falsos, a adoptar los dioses de otras naciones. Afecta al país entero, cuando dice, por eso la tierra está de duelo. O sea, cuando habla de tierra ahí, habla del país, habla del país, del territorio. Y no solamente, y cuando habla del país entero, habla de los habitantes que viven aquí. Pero no solamente los habitantes, sino también la fauna. Cómo la maldad del hombre afecta no solamente a otros, sino que afecta también, podemos decir, a los animales del campo, a los animales terrestres, a los animales, a las aves, a los voladores y también a la especie marina. O sea, todo eso, imagínense ustedes, es afectado completamente a causa de la depravación de esa cuestión de cómo se llama, del fenómeno del niña, de la niña, ahora viene el niño y después viene la niña y después otra vez el niño. Y no nos engañemos, hermano. Pero el hombre quiere solucionar los problemas de la tierra sin tener en cuenta al creador de la tierra. Pero quiere solucionar los problemas y definitivamente no los soluciona, como que cada año los empeora. Hemos escuchado por ahí que la temperatura de la Tierra va a ser, de julio va a ser el periodo más caliente en todo el planeta. O sea que se está calentando la Tierra. A pesar de que ya antes había movimientos, ¿verdad?, a favor del cambio climático, todas esas tonterías. Pero al fin y al cabo no hacen nada. No hacen nada absolutamente. Solo la llevan en reuniones, pero al fin y al cabo la tierra se va deteriorando más y el hombre quiere seguir solucionando los problemas aparte de Dios. Y vemos que ocurre todo lo contrario, no soluciona absolutamente nada. Las naciones se comprometen y no cumplen. Y son millones de dólares lo que se ocupan realmente para hacerle frente a ello. Ahora bien, cuando el versículo 3, cuando habla, ¿verdad?, dice esas cosas ya empezaban a suceder y continúa sucediendo. Dice en la primera frase, dice, por eso se enlutará la tierra. En otras versiones, como en la Biblia textual, dice, por eso tendrá luto la tierra. En la Biblia de Jerusalén dice, por eso la tierra está en duelo. Y lo mismo dice la Biblia de las Américas, por eso la tierra está de luto. ¿Qué quiere decir eso realmente? ¿Verdad? Las manifestaciones mencionadas en el versículo 2, ¿cómo se llama?
cuando habla de que la tierra está de duelo, es como que si, bueno, ¿y a quién están velando? ¿Pero quién murió para que esté de duelo? Alguien tuvo que haber muerto, está de duelo. Entonces, como les digo, son los habitantes y todos los morados de ellos. Ahí la tierra está de duelo. ¿Qué es lo que caracteriza a esto? Bueno, aquí, ¿verdad? Dios lo mira la tierra como un organismo viviente. ¿Verdad? Una forma de personificar la tierra. Dice, a causa de la maldad del hombre, la tierra está de duelo. Está de duelo como un muerto. Están haciendo, como dice, personificando la tierra como que si fuera algo viviente. Y eso es cierto, que es algo vivo. No está muerto, se la tierra. Entonces, y este luto se debe al daño que le están causando debido al pecado del hombre. Miren ustedes, el luto tiene varias formas de expresarse. Asolación, se vincula con sequía, hasta quedar la tierra como un desierto. Miren ustedes lo que nos dice Jeremías 4. Jeremías 4, 27 y 28. Porque así ha dicho Jehová, todo el país será desolado, aunque no lo consumiré del todo. Por eso se enluta la tierra y se oscurecen los cielos arriba, porque he hablado, lo he planeado, y no cambiaré de parecer ni desistiré de ello. Habla del juicio, o sea, de la destrucción que va a venir sobre la tierra. Y esas cosas dicen que el Señor ha hablado, ¿verdad? Cuando habla de en la tierra que se enluta, habla de desolación, la tierra desolada, o sea, sin vida. Cuando la tierra, hermanos, se convierte, por ejemplo, cuando la tierra es explotada, cuando es removida, toda vida animal y vegetal, y queda como desierto, ¿verdad? Como que la tierra muere, ¿verdad? Como que esa porción de esa tierra, ¿verdad? Muriera. Entonces, por eso es que habla de luz. Miren que nos dice también en Jeremías 12:4. El mismo Jeremías. ¿Hasta cuándo ha de estar de duelo la tierra? Y se secará la hierba de todo campo. Por la maldad de los que habitan en ella, han perecido los animales y las aves, porque dijeron que no verá nuestro final. Imagínense ustedes, ¿verdad? La tierra. O sea, cuando se deja como una especie de desierto, desolada, ni siquiera los animales pueden sobrevivir, ni las aves todavía que necesitan árboles. Entonces, por eso es que la tierra está de luto. Entonces, quiere decir que estos israelitas, o esta sociedad israelita, no solamente hacían esas cosas, sino que destruían la tierra que el Señor les había dado. En Amós 1:2 también nos da una idea. El libro de Amós 1:2. Dice ahí, dijo Amós, Jehová ruge del desierto y da su voz de Jerusalén. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre.
todo esto que hemos hablado, veamos Amós 5:16. Amós 5:16 dice, llega hasta el 15, ¿no? En Amós 5:16. Por tanto, si ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las ciudades dirán, ay, ay. Convocará al duelo al labrador, y a la lamentación a los que saben entornar. Por estos lamentos se deben la falta de cultivos. Esas lamentaciones que habla ahí. Todo esto que hemos visto se vincula con una sequía. Por eso el Señor dice, por cuál, debido a estas cosas, la tierra, dice, la tierra está de duelo, como algo que ya existe. La Reina Valera dice como algo de futuro, el juicio futuro. Pero en las versiones originales como algo que estaba ya empezando a suceder y iba a continuar sucediendo. Cuando la tierra está de duelo, o sea, como una especie, hermano, de sequía. Porque es todo ese lamento. ¿Verdad? Lo que siembra la tierra se lamenta. No hay agua. Aquellos, como se llama, que destruyen la tierra, la dejan como desierto, sin árboles y sin nada, para otro propósito. Es increíble, pero así se llega. Y cuando hablamos de idolatría, recordemos que no solamente es que yo tengo un ídolo aquí, y es objeto de culto. La Biblia dice que la avaricia también es idolatría. La avaricia, hermanos, es el amor al dinero, en amor a las posesiones. Miren, yo me sorprendo en Honduras. Hablo de mi propio país. Tierras créanme, tierras cultivables, tierras fértiles, que bien pueden producir granos básicos, sea alimento, sea. Las están, como se llama, están vendiéndoles, lotificando. ¿Verdad? Ahí simplemente las lotifican. Tierras que son de verdaderamente cultivables. Tierras que deberían servir para sostener. No, la están lotificando porque es más rentable. Imagínense ustedes todo eso pasar en todo Honduras, en las tierras. ¿Verdad? Es como se llama, por eso digo, la avaricia es idolatría. La avaricia puede llevar a eso. ¿Verdad? En África, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se están destruyendo, ¿cómo se llama? Zonas donde viven animales, ¿verdad? Para extraer oro, para traer y otros materiales preciosos, inclusive, hermanos, los dispositivos celulares. No crean ustedes que ¿cómo se llama? Los materiales vienen de cualquier lugar, no, vienen del África. Los dispositivos que usamos. O sea, para supuestamente vivir mejor que algún lugar. Entonces, la avaricia, que es idolatría, está causando precisamente daño a la tierra, daño a la fauna. Porque créanme, Dios nos hizo a nosotros, pero primero hizo los animales del campo. Dios los hizo primero, porque tienen una función cada uno. ¿Verdad? O sea que es, podemos decir, el único lugar en el cual Dios ha creado el hombre. Esta tierra es, por así decirlo, nuestra casa.
y es el lugar ideal para vivir nosotros. Eso de que están planeando por ahí irse a otro planeta, a otros lugares, eso va a ser costoso realmente. Fíjense ustedes, tratar de adaptar un planeta para tener las mismas condiciones de vida. Eso va a ser costoso completamente. Y la verdad, hermanos, que el destino del universo no es Marte, no es Júpiter, es aquí. Aquí se decide el destino del universo. Dios escogió la tierra aquí, de Solomon. Y aquí se va a decidir todo. Aquí se decide todo. Entonces, después dice la tierra, por eso dice que está de luto. El hombre con su misma idolatría, su misma avaricia, ¿verdad? Ha llenado de luto la tierra. Pero también los hechos de sangre. La tierra, ¿cómo se llama? Se contamina con sangre derramada. Ese es otro factor. Sangre inocente, no juzgada. También, ¿verdad? La Biblia habla de eso. De la sangre que se derrama. Entonces, ¿qué pasa con eso, verdad? La tierra se pone de duelo. La tierra no produce nada porque está de luto, como un desierto. Dice, se extenuará todo morador de ella. En otras versiones dice, y todos los que la habitan desfallecerán. La Biblia textual. En la Biblia de Jerusalén dice, y se marchita cuanto en ella habita. Biblia de las Américas, y languidece todo morador de ella. El verbo, miren ustedes que el verbo extenuar, según el versículo, no solo se aplica a hombres, también a los animales. Y eso tiene que ver, hermanos, con un debilitamiento, un cansancio, un grado máximo. Hasta el punto del desmayo. Tiene que ver con perder el vigor, inclusive, para algo más perder el ánimo. O sea que el morador de la tierra, al ver todo aquello, ¿verdad? Se va, como decir, se va a extenuar, se va a cansar, va a perder el ánimo, se va a deprimir. Miren que el doctor Walbur, en su comentario, dice que eso tiene que ver con los efectos de una sequía en parte de las maldiciones contempladas en la ley para aquellos que habían roto el pacto. Por ejemplo, miren ustedes, ¿verdad? En Levíticos 26, 19. Y el Señor había advertido lo que iba a pasar si abandonaba el pueblo el pacto. En Levíticos 26, 19, quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y haré que vuestro cielo sea como hierro y que vuestra tierra sea como bronce. ¿Verdad? O sea, que como hierro, significa que no va a llover nada, que va a estar, podemos decir, sin lluvia, sin nada. Y la tierra como bronce. ¿Quién va a poder sembrar en una tierra? Ustedes saben cuando hay una sequía extrema, la tierra se agrieta, ¿verdad? Por eso habla que es como bronce, ¿verdad? Y no se puede sembrar nada, no se puede producir nada. La humedad natural de la tierra se va. Ni siquiera ella puede producir por sí misma. Miren lo que nos dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. 23 y 24. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. En lugar de lluvia, Jehová dará a tu tierra polvo y ceniza, las cuales descenderán del cielo sobre ti. Esto es como parte, hermanos, de los juicios que van a venir sobre el pueblo por
hacer eso sufren también los animales, completamente. Así que es la maldad del hombre la que ha causado sequía. En vez de lluvia viene la polvareda, ¿verdad? Viene polvo en vez de lluvia, o sea que es increíble eso, la falta de lluvia. Un montón de polvo, ¿verdad? El viento levanta el polvo. Entonces eso es lo que viene, ceniza. O sea que no hay agua para el hombre ni siquiera para los animales. Entonces ya es como el Señor está diciendo que es un juicio que hay por haber abandonado el pan. Y dice con las bestias del campo, o sea que la maldad de los hombres que no es una tierra perfecta, como de muchos aspectos. Ya lo hemos dicho, ellos son creación de Dios. Ellos fueron creados por Dios antes del hombre, porque tienen una función que a veces muy pocos aprenden. Y de paso dice las aves del cielo, o sea, los pájaros de toda clase y especie. También ellos sufren. No hay árboles, no hay alimento. Los árboles producen alimento para los animales, especialmente para los pájaros, para la fruta. Pero también ellos se asientan en los árboles. Ahí ¿cómo se llama? Les sirve para vivir, ¿verdad? Para reproducirse. Pero sobre todo dice que algunos peces del mar morirán. La sequía viene por falta de lluvia y también por altas temperaturas. Los peces requieren que el agua esté a cierta temperatura en la superficie, pero si esta es excesiva, buscarán agua menos. Esto puede afectar ya que su alimento no está disponible en agua muy profunda. Por eso que los peces mueren. ¿Se han fijado ustedes que en el mundo de repente me aparecieron miles de peces muertos? Miles, ¿verdad? Y aparecen en las playas. ¿Cómo se llama? Las elevadas temperaturas, como les digo, también producen un problema a las aves, ¿verdad? Al calentarse la superficie, los animales, ¿cómo se llama? Los peces huyen, porque necesitan estar a cierta temperatura. Entonces se van más profundos. Entonces los animales, ¿verdad? Que se dedican a sumergirse, no tienen precisamente disponible el alimento, entonces mueren de inanición. O sea que el hombre es el causante del daño a la tierra. Y el calentamiento global, hablamos, ¿quién es el culpable? El hombre mismo. No es Dios el que está causando el calentamiento global, es el hombre el que ha dañado la tierra. A causa de avaricia, a causa de la idolatría. Cuando digo idolatría no es un ídolo, sino que la avaricia es idolatría. Y eso está afectando completamente la tierra, todo. Por eso el Señor lo dice claramente. Todo es dañado. Pero no solamente los que moran en la tierra, sino también todos los moradores. Animales, peces, aves, todos. Esto es, hermanos, una situación terrible. No sé, ¿verdad? Si de repente nos encaminamos hacia allá, nosotros, las cosas van empeorando cada año. En unos países hay sequía, en otros países hay lluvia, gracias a Dios por la lluvia, pero cae. Hay otros países que llueve excesivamente, hay inundaciones, pero hay otros países secos completamente, que no producen nada. Apenas llueve tal vez 3 o 4 veces al año. Y desfallecen todos esos lugares. O sea, cuando estas cosas se irrumpen, ¿cómo se llama? La tierra se todas estas maldades que vemos acá, la tierra sufre daño. Entonces,
¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Bueno, como yo estaba diciendo, tiene que comprender con ellos directamente y mostrarles la realidad interior. Miren, es impresionante. Estoy hablando del nulo. Y suceden los hechos de sangre uno día tras otro. En la mañana yo me levanto y pongo los noticieros que lo mismo. Mataron a tal fulano, en la noche encontraron a una persona muerta, hubo una masacre, o sea, no se para, todos los días hay estas noticias. Un hecho de sangre, sí, la otra, eso de sangre. Y eso que somos supuestamente el 60% de la población cristiana evangélica, pero no se refleja, no se refleja esa Biblia. Aunque yo sé, hermanos, que tenemos que hacer la diferencia. Pero dice la palabra que nosotros debemos ser sal y luz en este mundo. La sal para evitar que se corrompa la tierra y luz para anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros debemos hacer sal y luz. Enseñar la palabra tal como el Espíritu Santo le entregó, enseñarla directamente. Entonces, vemos acá que estas cosas sí dan. Uno dice, ¿por qué en otro tiempo no se daban estas cosas? No, se han llegado a ser mejor. Había ciertos valores que poco a poco se van perdiendo. Poco a poco se van perdiendo. Aquí vemos después, en el versículo 4, dice, nadie entiende ni ministra ninguno. ¿Verdad? Como que digo decir, bueno, nadie haga, nadie contiene, nadie discute, nada. ¿Verdad? Y porque tu pueblo es como los que resisten a nosotros. ¿Verdad? Queriendo decir que nada discute, que unos a otros empiezan a tener fe, no contender. Porque siempre se resiste. Entonces pone un símil ahí, porque tu pueblo es como los que resisten. Los sacerdotes en este tiempo de los días espirituales, eran encargados de eran encargados de enseñar la ley. Había varias funciones. Representaban al pueblo delante de Dios. Lo que hacían los sacerdotes. Eran encargados de presentar la ofrenda. Llegaba un israelito que llevaba ofrendas con los sacerdotes. Y de ahí el sacerdote seguía todo lo que. Entonces, cuando dice, como los que resisten a los sacerdotes, porque el sacerdote, como se ve en la autoridad, ellos decidían también estaban supuestos, y ellos decidían conforme a la ley, tenían ese trabajo, ¿verdad? O sea que es un trabajo que ellos, por eso dicen, nadie contiene, ¿de qué sirve? Que al final lo que hacen es que no vale la pena, porque ellos se resisten a cambiar. Entonces dicen como que resisten al sacerdote, o sea que no le hacen caso al sacerdote, como que tienen el sacerdote por ahí. Ahí vemos una cosa bien importante, que es lo que quería decir el Señor de Israel. El reino de propósito, que lo dice en Éxodo, que fuera un reino de sacerdotes, que fuera luz en el mundo, o sea que representara a los hombres. Si no conocen de Dios, que nos representaran. Pero pues no hizo salvo. Se dedicaron a resistir. Habla de sacerdote ahí, bueno, conocida, ahí no había sacerdote, no estaba ejemplo.
a Jerusalén, pero siempre enviaban, como decir, misioneros a los lugares más alejados. Por lo general ministraban ellos en el Pascua y todo eso, porque sí Dios había establecido un lugar único de oración. Entonces el sacerdote llegaba a enseñarla, tenía esa función, guiarle en el temor de Dios, guiarlo para que temiera al Señor, no miedo. Recuerden ustedes que el temor es aborrecer el mal, el temor reverente que era la Biblia. Entonces, la consecuencia va a ser, como este pueblo se resiste, y cuando se resiste, como el que resiste, no le obedece nada, sino que hace todo lo que está en su corazón, no obedece a la ley. Entonces dice, profesará por tanto en pleno día. También el profeta profesará contigo una noche, y ha de perecer mal. Entonces aquí nos habla de profesar. Y cuando habla de profesadero, ¿verdad? Cuando habla de día, es interesante que tiene varias connotaciones. O sea, que es un pueblo, realmente, ¿cómo se llama? Al profesar de Dios, al profesar bajo la luz del Señor, se va a profesar y no se va a levantar. Eso es lo que le voy a hacer. Y dice también el profeta, porque lamentablemente el profeta no hacía la labor que el Señor se mandaba hacer. Sino que el profeta, podemos hacer, atropellaba, nada más, atropellaba, le decía al pueblo, miren, vayan en paz, todo está bien, no hay ningún problema. Todos profetizaban paz, y no había paz. Profetizaban de su propio corazón, ¿verdad? Pero no hablaban de parte de Dios. Era muy raro, entonces que como tenemos que hablaban de parte de Dios. Había profetas que en vez de ser luz, más bien era oscuridad. Por eso dice profesional de noche. Profesor contigo en la noche, o sea, que siendo de noche no sabe dónde va. O sea, no había dirección. Pero sino que el pueblo estaba entregado de mentira. Y el profeta, lo mismo, paz y más prosperidad. Y así pasa ahora, miren, tantas cosas de profetas que nos profetizan y viven profetizando en público que el país le va a ir bien, que vendrán, que lo mejor está por venir, y profetizan un montón de cosas. Yo digo, las buenas cosas que están por venir. Hay gente que se vincula con dinero. Nosotros, sí, hermanos, estamos seguros, para nosotros que estamos en Cristo, que vivimos bajo el nuevo pacto. Claro, las cosas están por venir. En eso sí yo estoy bien seguro. Lo que está por venir para nosotros es lo mejor. Que viene Cristo. Viene el Señor a llevarse su iglesia y después a establecer su reino. Glorioso, visible, judicial. Esas cosas son las que nosotros estamos esperando. Ese es nuestro esperanza. Y para nosotros eso es lo mejor. Nosotros en el mundo van a empeorar. Pero si tenemos esta esperanza nosotros, podemos decir, para nosotros hermanos, sí está. Lo mejor está por venir. Y ese es el gozo que debemos tener. Y ese es el consuelo. Y lo mejor está por venir. Tu reino establecido sobre la tierra. Para terminar, además, con esta historia
tal y como la conocemos actualmente, y venga una nueva historia, completamente nueva, un reino de Dios sobre la tierra. El Señor como Rey de Reyes, el Señor de Señores. Muy bien, hermanos, aquí nos quedamos. Vamos a seguir entonces en la próxima reunión, reflexionando sobre este importante tema. Dios les bendiga.